Sábado 17 de agosto de 2024. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a este encuentro maravilloso con la palabra de Dios. Les invito para que nos pongamos en presencia de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu de Dios, derrámate en nuestros corazones, en nuestras vidas. Ven que te necesitamos. Ven, Espíritu Santo de Dios, a hacer una obra de amor en nuestros corazones. Ven a iluminar, ven a disipar toda tiniebla, toda oscuridad. Espíritu Santo, distribuye en cada uno de nosotros tus dones, tus carismas para el servicio de la comunidad. Ayúdanos en medio de nuestras luchas y pruebas. Queridos hermanos, en este día nos encomendamos a la intercesión de San Roque. Él nació en Francia en el siglo XV, quedó huérfano siendo todavía muy joven y lo que hizo fue vender todos sus bienes, su herencia, y repartirlo entre los pobres. Cuenta la historia que entonces él marcha para Roma y por allí se contagió de la peste. Fue a un lugar desértico para morir, pero es auxiliado por un perro. Curado, siguió con sus obras de misericordia. En Ángera fue hecho prisionero por 5 años, al ser confundido como espía. Murió abandonado y olvidado de todos. San Roque es muy invocado en medio de las pestes y de las enfermedades difíciles de curar. A él le pedimos por todos los enfermos en el mundo entero. Con mucha alegría les comparto la lectura del día de hoy. La primera es de la profecía de Ezequiel que venimos leyendo todos estos días, capítulo 18, versos del 1 al 10, y también después del 30 al 32. Me fue dirigida esta palabra del Señor. ¿Por qué andan repitiendo este refrán en la tierra de Israel? Los padres comieron agraces y los hijos tuvieron dentera. Por mi vida, oráculo del Señor Dios, que nadie volverá a repetir ese refrán en Israel, porque todas las vidas son mías, la vida del Padre como la del Hijo. El que peque, ese morirá. Si un hombre es inocente y se comporta recta y justamente, si no come en los montes ni levanta sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, si no deshonra a la mujer de su prójimo, si se une a su mujer durante la menstruación, si no oprime a nadie, si devuelve la prenda empeñada, si no despoja a nadie de lo suyo, si da de su pan al hambriento y viste al desnudo, si no presta con usura ni acepta intereses, si se mantiene lejos de la injusticia y aplica con equidad el derecho entre las personas, si se comporta según mis preceptos y observa mis leyes, cumpliéndolas fielmente, ese hombre es justo y ciertamente vivirá. Oráculo del Señor Dios. Si ese hombre engendra un hijo violento y sanguinario que comete contra su prójimo alguna de estas malas acciones, ciertamente no vivirá. Por haber cometido todas esas acciones detestables, morirá irremediablemente y será responsable de su propia muerte. Pues bien, los juzgaré a cada uno según su proceder, casa de Israel, oráculo del Señor. Arrepiéntanse y conviértanse de sus delitos y no tropezarán en su culpa. Aparten de ustedes los delitos que han cometido, renueven su corazón y su espíritu. ¿Por qué habrías de morir, casa de Israel? Yo no me complazco en la muerte de nadie. Oráculo del Señor, conviértanse y vivirán. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Oremos con el Salmo 50. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos, los pecadores volverán a ti. Los sacrificios no te satisfacen,
Si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. El sacrificio agradable a Dios es un espíritu quebrantado. Un corazón quebrantado y humillado, tú, oh Dios, tú no lo desprecias. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. El Evangelio del día de hoy es tomado de San Mateo capítulo 19, versos 13 al 15. En aquel tiempo le presentaron unos niños a Jesús para que les impusiera las manos y orase. Pero los discípulos los regañaban. Jesús dijo: déjenlos, no impidan a los niños acercarse a mí, de los que son como ellos es el reino de los cielos. Les impuso las manos y se marchó de allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este día sábado te damos gracias, Señor, por tu amor, por la Virgen María que nos acompaña y nos protege. Te damos gracias por esta palabra que acabamos de escuchar. Queridos hermanos, en la primera lectura del día de hoy, que es tomada de la profecía de Ezequiel, el Señor nos deja una enseñanza muy grande. Antiguamente se creía que el pecado de los padres iba a afectar a los hijos y que se iba teniendo esa herencia y que tenían que pagar por el pecado de los padres. Pero si uno lo mira racionalmente, pues sería injusto. Y el mismo Dios es el que va a decir en su palabra: porque todas las vidas son mías, la vida del Padre como la del Hijo. El que peque, ese morirá. Es decir, que aquella doctrina que se pensaba que el pecado y sus consecuencias se heredaba, pues no es del todo correcto. No es correcto decir que yo soy lo que soy por el pecado de mis padres. No, porque el pecado es de carácter personal. El carácter personal implica que quien lo comete, pues ese es el que tiene la culpa y el que recibe el castigo si no se enmienda por ese pecado. Es importante hacer una reflexión teológica de todo esto que se habla de la sanación intergeneracional, porque muchas veces se ha confundido este tema y se ha llegado a pensar de que entonces sí debemos pagar por el pecado de los padres. Y esa interpretación puede ser muy peligrosa. Lo que sí hay que tener en cuenta, queridos hermanos, es que si bien el pecado es personal, el mismo catecismo de la Iglesia Católica nos enseña acerca de la dimensión social del pecado y cómo las consecuencias del pecado, escuche bien esto, no el pecado en sí mismo, sino las consecuencias del pecado pueden afectar a los que tenemos a nuestro alrededor. Incluso las consecuencias del pecado pueden llegar a atacar y a afectar a las generaciones futuras, pero no la culpa por el pecado cometido porque es personal, sino las consecuencias que genera. Pongamos un ejemplo. En una familia hay un papá que vive desordenadamente y sus hijos crecen viendo ese mal ejemplo. El papá es borrachín, golpea a la mamá, golpea a la esposa, a la mamá de los hijos, trata mal a las personas, malgasta el dinero y tiene más vicios, quizás mujeres, otras situaciones. Escuche esto, muy probablemente por la consecuencia de ese pecado, de vivir una vida desenfrenada, mundanizada, los hijos, por el mal ejemplo, puede que hereden ese vicio. Pero la culpa del pecado pues la va a pagar ese hombre por haber hecho lo que desagrada a los ojos de Dios. Los hijos no van a tener que pagar por ese pecado que él cometió, pero se corre el peligro de que los hijos sigan el mal ejemplo de su padre. En ese sentido, hay vicios que sí se pueden llevar de generación en generación, y hay que orar y hay que pedir al Señor que desate ataduras, cadenas espirituales que muchas veces la maldad puede ir generando. Hay que pedirle al Señor que vaya haciendo una obra de amor. Hay personas
que siempre han cargado con un mismo pecado en la familia. Y esas son ataduras espirituales, porque pareciera que los hijos y los nietos continúan en la misma maldad, como en el caso de los que les gusta el dinero fácil, los que trabajan con el narcotráfico, familias donde han habido asesinos, personas violentas, rencorosas, vengativas. Es muy normal, queridos hermanos, que si una madre es rencorosa y tiene odio contra muchas personas, los hijos muchas veces también salen rencorosos. Por eso, esa dimensión social del pecado sí hay que tenerle cuenta. Y ahí se puede hablar de sanación intergeneracional, es decir, romper cadenas y ataduras de pecado, pero no en cuanto a la culpa, sino en cuanto a las consecuencias que el pecado genera en las personas. Hay que pedirle al Señor ese discernimiento, porque hay cosas que pueden venir de familia, vicios y pecados, no como algo que se transmite por la sangre, sino como algo que se transmite por el mal ejemplo. Y también espiritualmente pueden existir cargas, pueden existir ataduras que necesitan ser sanadas. Cuando en una familia se ha practicado, por ejemplo, la brujería, la hechicería, pues esto tiene consecuencias incluso sobre las futuras generaciones, porque el mal espíritu, el diablo, muchas veces piensa que esa familia le pertenece y él va a querer reclamar lo que él cree que le pertenece por consagraciones satánicas, por hechicerías, por brujerías. Ahí hay que declarar el señorío de Jesús sobre la casa, hay que hacer una renuncia. Familias donde la abuela o el abuelo eran brujos, eso tiene consecuencias y muchas personas lo han experimentado. Hay que pedirle al Señor que haga esa obra de amor, pero recuerda, la culpa del pecado es personal y las consecuencias pueden estar en la familia. Consecuencias, es distinto, culpa de consecuencia del pecado. Pidámosle al Señor ese entendimiento. En el Evangelio del día de hoy le presentan a Jesús unos niños, pero los discípulos les dicen, no, apártenlos. Y Jesús va a expresar, déjenlos, no impidan a los niños acercarse a mí. De los que son como ellos es el reino de los cielos. Esta palabra es importante, sobre todo para los que son padres y madres de familia. No alejen a los niños de la gracia de Dios. Llévenlos a la Eucaristía, llévenlos a los grupos de oración, enséñenles el camino de Dios. Permitan que sus hijos puedan recibir los sacramentos, la primera comunión, la confirmación. Acerquen a sus hijos a Jesús, porque de los que son como ellos es el reino de los cielos. Hay niños que no reciben el ejemplo de la fe, que uno les pregunta, ¿y tú por qué no vienes a misa? No, es que mi papá no me trae, mi mamá no viene. Hermanos, es muy importante que los niños puedan recibir esta herencia de los padres. Que Dios les bendiga y les guarde en el poderoso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un santo y un feliz día en el amor de Dios.